Diferentes tipos de conjuntos numéricos. El estudio de los conjuntos numéricos se enfocará en los conjuntos de los números naturales, enteros, decimales, racionales, irracionales, reales y sus respectivos subconjuntos. Como vamos a hablar de esos conjuntos, vamos a caracterizar cada uno de ellos. Primero comencemos. El conjunto de los números naturales. Ok, el símbolo que se utiliza es esta n, como con doble barra. Generalmente ustedes también lo van a ver de esta forma, como una doble barrita. Ese es el símbolo para el conjunto de los números naturales. ¿Ok? Su representación por extensión, recordemos que extensión es la lista, sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, etc. Bueno, cuando digo etcétera, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y ahí siguen en uno. Esos serían los números naturales. ¿Ok? Eso lo aclaro porque una vez me sucedió que le dije a un estudiante, cíteme los números naturales, y como se le dio así, me dijo que son del 1 al 6. No, ahí siguen. Sigue el 7, el 8, el 9, el 10, etcétera. Para concepto del Ministerio de Educación Pública se considera el 0 también un número natural, aunque ahí hay unas diferencias entre autores si el 0 es o no es un número natural, pero para conceptos de las pruebas nacionales de Costa Rica se considera que el 0 es un número natural. Básicamente, ¿cuáles son los naturales? Los números que utilizamos para contar. Esos son los números que consideramos números naturales. Algunos subconjuntos de números naturales. ¿Qué es un subconjunto? Un conjunto que es parte del otro, que está dentro del otro conjunto. O sea, que es como una rama del conjunto. En este caso, por ejemplo, un subconjunto de los números naturales están los números pares, el 0, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12. Para el que pregunta cuáles son los números pares, son todos los números que se pueden dividir entre 2 y que su división es un número entero. Por ejemplo, son los números que terminan en número par. Por ejemplo, el 56 es un número par, porque a la hora de dividirlo entre 2 me da 28, me da entero. Esos son números pares. El 78, no, pongamos el 76, es un número par, porque a la hora termina en 6, que es un número par, y a la hora de dividirlo entre 2 nos da 38. Esos son números pares. Impares, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13 y ahí continúa la lista. Ese es un subconjunto de números naturales que en este caso es el subconjunto de los números impares. Los números primos es un subconjunto muy importante, el subconjunto de los primos. Ese es el subconjunto de los números que solo se pueden dividir entre 1 y ellos mismos. El 2 solo se puede dividir entre 1 y 2. El 3 solo se puede dividir entre el 1 y el 3. El 5 entre el 1 y el 5 y así sucesivamente. Por ejemplo, hablemos del 7. El 7 se puede dividir entre 1, queda 7. 7 se puede dividir entre 7, queda 1. Pero si al 7 lo divido entre cualquier otro número, el resultado va a ser un número con decimales. Por ejemplo, si lo divido entre 5, me da a dar 1.4. El 7 solo se puede dividir entre el 1 y el 7. Por eso es un número primo. Ahora, la cantidad de números primos que hay. Bueno, hay una demostración que dice que la cantidad de números primos es precisamente infinita. Ahora, cuadrados perfectos también es un subconjunto de los números naturales. Este es el 1, el 4, el 9, el 16. ¿Por qué se le dice que son cuadrados perfectos? Porque 1 es 1 al cuadrado, 4 es 2 al cuadrado, 9 es 3 al cuadrado. 36, bueno, probemos. 5 al cuadrado es 25, 6 al cuadrado es 36, 7 al cuadrado es 49, 8 al cuadrado es 64 y así sucesivamente. 9 al cuadrado, 81. Esos son cuadrados perfectos. Y cubos perfectos es básicamente la misma idea, nada más que en ese caso se está elevando a la 3. Eso significa un cubo. Elevarlo a la 3, 2 a la 3 es 8. Bueno, el primero era 1 elevado a la 3, que es 1. 2 elevado a la 3, que es 8, como lo pueden ver. 3 elevado a la 3 es 27, etcétera. Para los que no se acuerdan, aprovechando, digamos 3 a la 3 es lo mismo que 3 por 3 por 3, porque el exponente dice que se multiplica por sí mismo 3 veces. 3 por 3 da 9,
9 por 3 nos da 27. Eso era básicamente la potencia. Y este subconjunto, este conjunto de números, el 1, el 8, el 27, el 64, 125, etc., es un subconjunto de números naturales. Repito, ¿por qué es un subconjunto? Porque es como una rama de los números naturales. El 1 está entre los naturales, el 8 es un número natural, el 27 es un número natural, el 64 es un número natural, el 125 es un número natural. Por eso él es un subconjunto de los números naturales. Continuando con los tipos de números, están el conjunto de los números enteros. Básicamente, ¿cuáles son los enteros? De ahí los mismos naturales y sus opuestos, sus negativos, e incluimos en este caso 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, etc. O sea, son básicamente los naturales, pero también sus opuestos. El menos 1, el menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. ¿Cuál es la característica esencial de los números enteros? El nombre muchas veces tendría que ustedes indicarles de qué tipo de número estamos hablando. Cuando hablamos de números enteros, estamos hablando de números que son enteros, valga la redundancia, o sea que no tienen decimales, porque están enteros, ¿ok? Todos los números que no nos dan decimales son números enteros. Por ejemplo, si a mí me dicen el número 125 quintos es un número entero. Y uno diría, profe, eso no, porque es una fracción. Claro, no, de hecho sí es un número entero. Por reglas de divisibilidad, un número que termina en 5 se puede ir entre 5. Si yo resuelvo esa fracción, me da 251. No tiene decimales. Por lo tanto, ese número es un número entero. Porque ¿cuáles son los enteros? Los que no tienen decimales. Los que están enteros, están completos. Por ejemplo, si yo les pusiera el número menos 121 dividido entre 11, ¿eso será un número entero? Claro que sí, porque de hecho su división da menos 11. Y menos 11 no tiene decimales, es un número entero. ¿Cuáles son otros números enteros? Bueno, los números enteros tienen de subconjunto a los naturales. ¿Por qué? Porque todos los números naturales son números enteros. El 0 es un número entero, el 1 es un número entero, el 2 es un número entero, el 3 es un número entero. O sea que todos los naturales son parte de los enteros. Entonces se dice que los naturales están dentro de los enteros, son parte de los enteros. Aquí ponen de ejemplo en texto el 0, pero para definirlo bien el 0 tendría que venir como conjunto entre llaves. Aquí faltaban las llaves. El 0 es un subconjunto de los números enteros, porque el 0 también es un número entero. Continuando con las definiciones, para el concepto del Ministerio de Educación Pública es importante hablar del conjunto de los números decimales. Básicamente, ¿cuáles son los números decimales? Aquí la definición nos dice que son los números que son A, que es un número entero, dividido entre la potencia 10 a la n. O sea, si nos vamos a esa definición, básicamente lo que dice es que, por ejemplo, es el 78 dividido entre 10 a la 3. Pero eso probablemente ustedes lo vean que extraño, que será eso. Veámoslo en términos de decimales para que lo tengan más claro. En términos de decimales es 0.078. Ese es un número decimal. O sea, básicamente, ¿cuáles son los números decimales? De aquellos números que tienen decimales, ¿verdad? Tienen decimales y son finitos, o sea, números que yo sé cuántos decimales tiene. Por ejemplo, 3,22 es un número decimal. 7,5 es un número decimal. 6,42 es un número decimal. O sea, esos son los decimales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 6,42 es lo mismo que escribir 642 dividido entre 10 a la 2, o sea, entre 100. 7,5 es lo mismo que escribir, vamos a escribírselos por aquí, tengo el espacio. 7,5 es lo mismo que escribir 75 dividido, como es un solo decimal, entre 10. El 3,22 era lo mismo que escribir 322 entre 100, porque son dos decimales, entonces son dos ceros. El 78 sobre 10 a la 3, de hecho, este número
era lo mismo que escribir 78 dividido, y como son 1, 2, 3 decimales, entre 1000. Entonces 10 a la 3 es precisamente 1000. O sea, los números decimales simplemente son los números que tienen decimales, pero nosotros sabemos cuántos decimales hay. Podríamos decirlo en cierta forma que hay una cardinalidad. Sabemos cuántos decimales tiene. Por eso podemos decir cuántos ceros son. Ah, bueno, muy importante, y los números decimales son un conjunto, un subconjunto del siguiente conjunto que vamos a estudiar, los números racionales. Ok, bien, pongámosle mucha atención a los racionales porque muchas veces son los más sencillos, pero al mismo tiempo que les cuesta un poquito más identificar. Los números racionales, por definición, es la división. Bueno, para comenzar, se me olvidaba, su símbolo es una Q, ¿ok? No lo mencioné en los anteriores, se me olvidó. Los números enteros se representan con una Z con doble barra, y los números decimales se representan con una D. Ahora sí, los números racionales se representan con una Q, ¿ok? Y su definición es la división de dos enteros, ¿ok? A, B son dos números enteros, pero eso sí que B sea diferente a cero. ¿Qué quiere decir eso? Que un número racional es cualquier número que yo pueda escribir como la división de dos números enteros, eso sí que el de acá, el denominador, no sea cero, porque yo no puedo dividir entre cero. Recuerden, si yo hago, por ejemplo, menos 3 dividido entre cero, eso me da un error matemático, porque no se puede dividir entre cero. Por eso es que la condición que le dicen a uno es, un número racional es cualquier número, perfecto, que es la división de dos números enteros, pero eso sí, que el denominador no sea cero. Por ejemplo, menos 3 cuartos, 7 quintos, son dos enteros, menos 20, 17 avos, 20 es un entero, 17 es un entero. O sea, todas las divisiones de dos números enteros es un número racional. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo presente. Entonces, un número como, por ejemplo, menos 17 quintos va a ser un número racional. Características de los números racionales, porque no siempre nos lo dan en una forma de fracción. Por ejemplo, tienen expansión decimal finita, o sea, quiere decir que todos los números que son decimales, todos los números decimales, que sabemos cuántos decimales tiene, son números racionales. Y también todos los números que tienen expansión decimal, o sea, tienen decimales infinitos, pero periódicas. ¿Qué significa periódicas? Que hay una parte de los decimales que se repite. Por ejemplo, vamos a ver, sí. Por ejemplo, si a usted le citan, en este caso vamos a señalarlo bien porque esto es importante, expansión infinita periódica. Por ejemplo, el número 7,24, se le pone una rayita aquí, que significa que el 24 es periodo. Eso significa que ese número 7,24, 24, 24 y continúa. Periódica significa que precisamente esta parte se está repitiendo infinitamente. El 24, 24, 24. Siempre que veamos un número donde una parte decimal comienza a repetirse infinitamente y exactamente igual, se quiere decir que tiene periodo, que es periódica. Y esos números son racionales. Y ahora ustedes me dirán, ok, profe, está bien, yo le entiendo que esos números son racionales, pero no que los racionales eran la división de dos números enteros. Voy a enseñarles un pequeño truco para estos casos que ustedes quieren estar seguros si son números racionales, porque los racionales es la división de dos números enteros. Aunque existe todo un procedimiento para convertir esto a fracción, vamos a aprovechar que la calculadora tiene una gran capacidad. Y vamos a hacer esto. 7, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24. Escribámoslo a la suficiente cantidad de veces. Yo creo que con esa cantidad está más que suficiente. Ese número es 239,33. Pongámoslo ahora sí, en forma decimal. Ve, que lo ponen como en la calculadora, como entre un paréntesis. Eso quiere decir que ese número es 7,24, 24, 24, 24. Y su forma de fracción
es 239 sobre 33. O sea, este número es lo mismo que escribir 239 sobre 33. 239 es un entero, 33 es un entero. Todos los números que tienen periodo, que son infinitos periódicos, se pueden escribir como la división de dos números enteros. Los naturales, los enteros, son también números racionales. ¿Por qué razón? Porque un entero, por ejemplo, el -8, ¿por qué el -8 es un número racional? Porque se puede escribir como la división de -8 dividido entre 1. -8 es un entero, 1 es un entero. O sea, los racionales son todos aquellos números que se pueden escribir como la división de dos números enteros. Entonces, en resumen, para que nos quede un poquito más claro, en resumen, todos los enteros son racionales. ¿Ok? Todo número entero es un racional. Todos los números que tenemos decimales exactos, o sea, yo sé cuántos decimales tiene, es un número racional. Todos los números que tienen decimales infinitos pero periódicos, o sea que la cantidad hay una parte decimal que se comienza a repetir, es también un número racional. Y bueno, esto se dice que es periódico mixto, pero es porque aquí se repite 2,9 y el 66666, como el número que les había dado anteriormente, 7,242424. Esos son números racionales. O sea, los enteros se pueden escribir con la división de dos enteros, todos son racionales. Los decimales exactos, este número se puede escribir como el 3,5 se puede escribir como la división de dos enteros. Y los números que tienen periodo se pueden escribir también como la división de dos enteros. Entonces, los enteros, los que tienen decimales exactos y los que tienen periodo son números racionales. ¿Ok? Aquí les puse unos pequeños ejercicios para que podamos ver cómo se escriben en fracción estos números de acá. Hagámoslo muy sencillo para que ustedes vean. No los voy a hacer todos porque son muchos y se nos daría el video bastante extenso. Hagamos el más complejo, digamos el 2,462 y escribámoslo en forma de fracción. Aprovechemos el truco que les enseñé, aunque repito, existe un procedimiento bastante lógico de cómo es que se convierte a fracción sin depender de la calculadora. Escribamos 2,4 y viene el periodo 62. Entonces 62, 62, 62, 62. Lo escribimos la cantidad de veces suficientes. Ok, yo creo que con eso es suficiente. Le damos igual. Y ese número entonces es 1219 sobre, nos decía, sobre 495. Veamos si es cierto. Borrémoslo. Escribamos la fracción 1219 sobre 495. A ver si la calculadora lo hizo bien. Presionamos la tecla esta, la DSD, y ve que 2,4 y entre paréntesis nos lo pone ahí el 62. Quiere decir que el 62 está repitiendo 62, 62, 62. La calculadora pone entre estas dos paréntesis pequeñitos como si fuera la barra. Ese es el periodo de nuestro número. De hecho, si sus calculadoras les pone 2, o les pone un número entre una barrita, estos paréntesis pequeñitos, quiere decir que les está diciendo que ese número tiene periodo. Y ya, entonces ese número sí se puede escribir como la división de dos enteros. Todos estos que están acá, todos los que están aquí representados, son números racionales. ¿Ok? Entonces, repito, ¿cuáles son los racionales? Todos los enteros son racionales. Todos los que tienen decimales exactos, o sea, yo sé cuántos decimales hay, son racionales. Y los que tienen decimales infinitos, pero periódicos, también son racionales. ¿Por qué? Porque se pueden escribir como la división de dos números enteros. El siguiente conjunto de importancia son los números irracionales. Son todos los números que pertenecen al conjunto, los números reales. Los reales son básicamente todos los números que nosotros conocemos, pero sin ser racional.
O sea, esta parte, aquí yo lo escribí con palabras propias, no busqué una definición muy formal, porque quiero es que me entiendan esto. En los números reales, que son los conjuntos de los números, de todos los números que nosotros trabajamos en nuestra cotidianidad, los números irracionales no son racionales. O sea, puede decirse que están completamente separados. O un número es racional o es irracional, pero no puede ser al mismo tiempo de los dos. Por eso es que dice aquí que es el conjunto de números reales, pero sin ser racional. De esta forma son aquellos que no pueden ser expresados en forma de fracción. O sea, los irracionales no hay forma de escribirlos como una fracción. Por ejemplo, raíz de 2. Si yo escribo en mi calculadora raíz de 2 y le doy igual, esto no hay forma que ella me lo escriba en una fracción, como la división de dos enteros. No puede. Entonces, esos números son los que nosotros conocemos como irracionales. Anotación. Cualquier ejercicio que ustedes vean raíz de un número, si ese número no tiene una raíz exacta, o sea que nos dé exacto, ese número va a ser irracional. Este es un número irracional. Si yo escribo raíz de, ¿qué les puedo decir? De 24. En decimales, ¿ve? No tiene periodo, no se puede escribir como una fracción. Ese número es un número irracional. ¿Ok? Entonces, de esta definición queda claro que no existe un número real que sea a la vez racional o irracional. O sea, no puede haber un número que sea de los dos. Son números que tienen expansión decimal, esto es importantísimo, tienen expansión decimal infinita. Todos los irracionales tienen decimales infinitos y son no periódicos, o sea, no tienen orden. Vean, por ejemplo, que les había puesto raíz de 24. 4.8989 pareciera, pero ya cambió un 79. O sea, no se repitió el 89. 79, 4, 8, 6. Y si le vamos siguiendo, vamos a darnos cuenta que no hay decimales que se repiten. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál decimal seguía, voy a quitarle el 4 a lo que yo tenía. ¿Ok? Y voy a multiplicar por 10. Eso es para corrernos un espacio. ¿Ves? Seguía un 5, 6. Voy a quitar el 8. Voy a multiplicar por 10 para correrme un espacio. Y lo que seguía era 5. No era un 6, en realidad era un 5, 7. Nada más que la calculadora redondeó. Pero ustedes ven que no hay una secuencia en los decimales, como que hay algo que se esté repitiendo. Lo que quiero darles a entender es que los números irracionales van a tener decimales infinitos, pero no tienen ningún periodo. O sea, no existe periodo. No existe un orden en los decimales. ¿Ok? No hay una parte que se esté repitiendo. En un examen una vez puse de ejercicio esto. 1,01, 001, 0001, 00001 y siguiera. Y me dijeron que ese número era racional. Y no lo es, porque no hay periodo. Periodo es que hay una parte que se empezó a repetir. Por ejemplo, 01 tendría que haber sido 01, pero hubo un 0 más. Entonces, aquí es 0001, pero debió haber seguido 001, pero no, hubo otro 0 de más, 1. O sea, pareciera que hay una secuencia lógica, pero no hay un pedazo que yo pueda agarrar y decir este trozo se repitió exactamente igual a la par, y igual a la par, e igual a la par. No hay. Entonces este número que acabo de ponerles acá es un número irracional. Va a tener decimales infinitos y no hay una parte que yo pueda agarrar y decir esta parte se empezó a repetir exactamente igual a la par. Entonces ese número es irracional. Y como les mencioné, un claro ejemplo de irracionales son todas las raíces que no son exactas. O sea, toda raíz no exacta, además escribámoslo con palabras para que ustedes me lo apunten. Raíz no exacta siempre van a ser irracionales. ¿Ok? Ahora, los irracionales se necesitan para representar conceptos que no pueden ser representados por los racionales, como la longitud de la diagonal de un cuadrado. De hecho, en un cuadrado, si lo ponemos de esta forma, la diagonal de un cuadrado es este segmento. La diagonal de un cuadrado cuyo lado mide 1, mide raíz de 2.
que es precisamente el número que dijimos, que es un número irracional. La medida de una circunferencia dividida por el doble del radio es lo que nosotros conocemos por pi. O sea, toda la circunferencia, o sea, lo que mide la circunferencia, dividida entre el doble del radio, o sea, dividido entre el diámetro, resulta que eso fue muy curioso para los matemáticos antiguos que se dieron cuenta que la circunferencia, lo que mide la circunferencia, dividido entre el diámetro de un círculo, sin importar el círculo, siempre les daba este número. Y notaron que ese número no tenía una secuencia, no tenía un orden, eran decimales infinitos, pero no había periodo. De hecho, hoy día han tratado de hacer la lista del número pi, cuántos decimales, de la mayor cantidad de decimales, y podrían rodear el colegio varias veces haciendo una lista de todos los números del número pi que han escrito. O sea, no hay periodo. Resulta que no le han encontrado periodo. Porque hay gente que ha querido decir, no, tal vez sí tiene, pero no, por más que escriben, no hay periodo. ¿Ok? Hay muchos números irracionales, como toda raíz no exacta, como ya se los había mencionado, toda raíz no exacta va a ser un número irracional. Raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, pero no solo raíces cuadradas, pueden ser raíz cúbica o raíz quinta, pero si la raíz no es exacta, entonces es irracional. Por ejemplo, pongamos una raíz no exacta, aquí, Shift, y esta teclita para activar acá arriba la raíz. Pongámosle raíz quinta de, ¿qué les puedo decir? De 129. No es exacta. ¿Por qué digo que no es exacta? Porque da decimales. Y si nos tiró decimales, entonces quiere decir que este número es irracional. ¿Ok? No hay un periodo. Ustedes notarán que ahí no hay un orden establecido entre los decimales. Por ejemplo, si hubiera periodo, por ejemplo, 64, 64 se repetiría. O 643, 600, y no se está repitiendo. O sea, no hay una parte que se esté repitiendo. Entonces, ese número es una raíz no exacta y es un número irracional. ¿Ok? Otros números especiales, el número e, que es el número natural, que más adelante lo vamos a estudiar, es un número irracional que se calcula como la división de 1 más 1 entre x a la x, siendo x un número muy grande. Por ejemplo, para que ustedes lo vean, es aproximadamente 2,71. Hagámoslo aquí para que ustedes lo puedan ver. 1 más la fracción de 1 entre un número muy grande, pongámoslo entre 1.000.000. 1.000.000, 3, 1, 2, 3 ceros, todo elevado a la 1.000.000. 2,71828 y vean, 1.000.000 y todavía podemos elevarlo todavía más grande a 10 millones, 20 millones, etcétera. Igual se nos aproxima todavía mejor al número e. Ese número se llama el número natural. Prácticamente todo en la naturaleza ustedes van a encontrar el número natural. Y este está el número de Dios, 1 más raíz de 5 entre 2, que ese número prácticamente es el número de la belleza, dicen el número de Dios porque prácticamente en todas las distribuciones bien hechas y métricas, bien hechitas, está ese número, el número de Dios. Esos números, todos estos números que les acabo de mencionar, los números naturales, empezamos con los naturales, los números enteros, los números decimales, que son parte de los racionales, y los números irracionales son todos partes de un gran conjunto que conocemos como el conjunto de los números reales. Los números reales son la unión de los racionales y los irracionales. Podríamos verlo de esta manera, que todo esto son los números reales. Y los reales están divididos entre racionales, ¿ok? Están divididos entre los racionales, que todos estos son racionales, y divididos entre los irracionales. O sea, que están divididos en dos partes, entre racional e irracional. Pero los racionales resulta que un subconjunto de ellos son los enteros, porque todos los enteros son racionales y todos los naturales son enteros. Una actividad sencilla para que ustedes puedan apreciar mejor esto sería esta actividad. Por ejemplo, el círculo en anaranjado representa todo representa los números reales. Entonces, su símbolo es esta R. Eso representa números reales. ¿Ok? ¿Los reales quiénes son? Todos los números que nosotros conocemos, tanto racional e irracional. ¿Ok?
De hecho, podríamos verlo también en la recta numérica, que aquí estaba el 0. Supongamos que aquí está el 0, aquí el 1, aquí el 2, 3, 4, 5, ahí seguimos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y ahí seguimos. Pero también incluye todos los números que están entre ellos. Y entre todos estos números hay cualquier cantidad de números. ¿Ok? Todos esos números, toda la recta numérica podría representarnos a nosotros a los números reales. ¿Y cuántos son? Infinitos. Por ejemplo, entre el 2 y 3 yo puedo decir que está este número. Pero entre este numerito y el 3 hay otro. Entre este numerito y el 3 hay otro. Y así puedo seguir. O sea, solamente entre el 2 y el 3 hay infinita cantidad de números. Y todo esto aquí va a formar a todos los números reales. Como les decía, una actividad bonita para poderlo ver, el círculo anaranjado representa todos nuestros números reales. Tenemos a los racionales, que era mediante este símbolo. Entonces pongamos el símbolo acá. Tenemos a los números irracionales, que es mediante esta I con doble barra. Ese es el símbolo de los números irracionales. Tenemos a los números enteros, que recordemos que es una Z. Ese es el símbolo de los números enteros. Y finalmente los números naturales. Veamos en esta distribución. En los reales están tanto los racionales como los irracionales. O sea, en este conjunto los reales están ambos conjuntos. Porque los reales es básicamente la unión de ambas partes. ¿Ok? Básicamente la representación de este esquema que utiliza el compañero Samuel Díaz Ramírez, que es el autor de esto, sí le tenemos un pequeño, ¿cómo podríamos decirlo? Comentario, porque el esquema sí tiene un pequeño error. Básicamente los reales representan todo esto y están divididos entre racional e irracional. El esquema deja esta zona como base. Esta zona que ¿qué son? Si estos números son reales o son racionales o irracionales. ¿Ok? Bien hechito, debía haber sido como este círculo dividido exactamente a la mitad, entre racional e irracional. Pero veamos eso un momento. Vamos a tratar de clasificar estos números entre racionales, irracionales, enteros, reales, etc. Comencemos con este número. Ay, pucha, este número me lo dieron en fracción. Yo quiero saber qué tipo de número es. Entonces ustedes se van a la calculadora, agarran, ponen la fracción, 11, tiene 3 ceros, 1, 2, 3, dividido entre 10 y me dio 1100, no me dio decimales. Ese quiere decir que este número es un número entero. Entonces lo vamos a ubicar acá. Ese es un número entero. ¿Ok? Ahora vamos a clasificar este otro número. Raíz cuadrada de 15 elevado a la 5. Ah, pucha, ese número ¿qué será? Yo no sé, tengo mis dudas. Ok, no hay problema, escribámoslo. Escribamos raíz de 15. Cierro el paréntesis. Dice que está elevado a la 5. Ok, y le damos igual. Entonces, raíz de 15 elevado a la 5 nos dio decimales, o sea, es una raíz no exacta. Y si es una raíz no exacta que nos está dando decimales sin ningún periodo, quiere decir que este número es irracional. ¿Ok? Ya lo clasificamos, es un número irracional. Vamos con raíz de 7. Raíz de 7. Yo casi estoy seguro, dicen, yo sé que esa es no exacta. Bueno, no importa, hagámoslo para que estemos seguros. Raíz de 7 en decimales. Mira si nos tiró decimales y no hay periodo. Por lo tanto, este número es irracional. Vamos con este otro número. 1/2 a la 3. Entonces, pongámoslo. Paréntesis, 1/2 elevado a la 3 nos dio 1/8, que es la división de dos enteros. 1 es entero, 8 es entero. Este número resultó ser la división de dos números enteros. Entonces el número es racional. ¿Ok? Recordemos, racionales es la división de dos enteros. 23 es un número natural. Ya es un número natural normal, entonces lo ubicamos aquí. ¿Ok? Menos 2 es un número negativo. No puede ser natural porque los naturales son positivos desde el 0 en adelante. Pero no tiene decimales. Y como no tiene decimales, quiere decir que es entero.
entonces va en este conjunto, porque recordemos, los enteros no tienen decimales. Viene este número 7.55 con estos puntitos. Generalmente se usa la barra encima, pero cuando no tienen para la simbología, se ponen los puntos para indicar que sigue, que ahí continúa y que continúa igual. Entonces sigue 7.55555, ese es un número que tiene periodo. Y los números que tienen periodo eran racionales. Pero si tienen dudas, perdonen, si tienen dudas, veámoslo. 7.55555, escribámoslo bastante, a ver si se puede escribir como dos enteros. Efectivamente, 68 sobre 9. Ven que es cierto, 68 dividido entre 9 es 7,555555. O sea que es la división de dos números enteros, entonces es racional. Menos 3 no tiene decimales, entonces es entero, y como es negativo, entonces lo ubicamos acá. Y finalmente raíz de menos 1. Raíz de menos 1 nos daría error matemático. Entonces ese número no es un número real. Entonces en ese caso, supongamos que el caballero quiere representar que los números reales es entre estos dos. Y la parte en anaranjado representaría lo que no es un número real. Entonces pongamos aquí raíz de menos 1. Hasta desapareció, ya no se ve. ¿Ok? Porque hay números que efectivamente no son reales. Que como ese nos dio un error matemático. Pueden intentar entrar a este link para hacer las clasificaciones, probar y practicar. Aquí le dan números aleatorios y prueban. Yo noté que no importa la cantidad de veces que le den aleatorio, los números quedan igualmente clasificados. Este sigue siendo natural, este sigue siendo entero, entero, entero. Este también sigue siendo irracional, irracional. Este sigue siendo racional. Entonces, si lo hicieron bien, no importa cuántas veces los pongan, ya los ejemplos o los números que les siguen apareciendo van a seguir siendo naturales, racionales, irracionales, etc. Entonces es una manera para que ustedes también practiquen y comprueben.